Bienvenidos a una nueva entrega de Zona Debate. Hoy el tema a tratar es el marco jurídico del acuerdo que realizó la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht. Por supuesto, me acompañan como siempre de nuestro departamento de prensa, Mirla Soto y Edania Peña. Agradecemos también la presencia del experimentado comunicador César Duvernay. Y para debatir el tema que nos ocupa hoy, queremos darle la bienvenida al doctor Diego Babado Torres. Jóvenes, estamos listos. Nos dijeron jóvenes. César. Nos dijeron jóvenes. Ya está empezando bueno esto. Te voy a dejar el turno al bate a ti de inicio. Pues gracias Yumilka, gracias a nuestro distinguido invitado, don Diego Babado Torres, y también a nuestras experimentadas y jóvenes periodistas, Mirla Soto y Edania Peña. Doctor, tal cual como introdujo Yumilka, hay todavía algunos puntos que refrescar frente a lo que fue este entendimiento del Ministerio Público en todo lo que significa el caso Odebrecht, la admisión de los sobornos por la multinacional por valor de 92 millones de dólares y el acuerdo que se hizo sobre la base del criterio de oportunidad. Mucha gente entiende y tiene ciertas aprehensiones de que esto pudiera convertirse de alguna u otra manera en una puerta para que personas no carguen con la responsabilidad de lo admitido. Sin embargo, otras voces entienden que era lo mejor que se podía hacer frente a lo complicado que significa perseguir la corrupción. Nosotros queremos abrevar en su capacidad jurídica para que usted de manera sucinta y en un lenguaje no necesariamente para abogados, nos diga dónde están los puntos débiles y los puntos fuertes de este entendimiento que ya se hizo y que fue refrendado u homologado por una autoridad judicial competente. Muchas gracias, César. Mira, lo primero que debo señalar es que nosotros tenemos un código procesal penal tipo que fue aprobado para todo Iberoamérica. En República Dominicana entró en vigencia en septiembre del año 2004. Y este Código Procesal Penal, su fundamento primordial era precisamente sacar del ámbito jurisdiccional la mayor cantidad de los procesos judiciales posibles. Agilizarlo. Es decir, buscar el entendimiento entre las partes o entre el Ministerio Público y las personas acusadas o imputadas de un hecho delictivo. En esas atenciones, este Código Procesal Penal autoriza, faculta al Estado Dominicano a través de su representante, que es el jefe del Ministerio Público, es decir, el Procurador General de la República, a realizar todos los tipos de acuerdos con tanto personas morales como con personas físicas que estén siendo investigadas de un hecho determinado. En esa dirección, el Ministerio Público, en este caso representada por el Procurador General de la República, el licenciado Jean Alain Rodríguez, pues tomó lo que establece el artículo 2, el artículo 37, 39, en fin, lo que permite la normativa procesal penal, que es que le permite al Ministerio Público pues arribar a ese tipo de acuerdo. En este caso, como ya se tuvo la experiencia anterior, que sobre la base de la conciliación, un juez de reputada solvencia y de un ejercicio y de una responsabilidad extraordinaria había decidido rechazarlo, pues el Ministerio Público entonces se fue por la base del criterio de oportunidad que establece este Código Procesal Penal. Y sobre esa base entonces el juez de la instrucción aprobó el acuerdo que ya el pueblo dominicano conoce.
Eso significa que será más fácil, que será más difícil. ¿Hasta qué punto esto? Porque dentro del acuerdo, que tiene cláusulas de confidencialidad, se establece eximir de responsabilidad penal a la empresa, aunque no necesariamente así a los involucrados en lo que es la acusación y sobre todo en los factibles imputados que pudieran derivarse de todo lo que ya sería el proceso una vez se instruya. Así es, lo que sucede es que en materia de soborno, las pruebas son muy tenues, son muy difíciles. Las investigaciones son muy complicadas y procesar a una persona sobre la base de soborno es muy difícil. Entonces, si procesarle es difícil, imagínense obtener una sentencia condenatoria, sería mucho más difícil todavía. Sobre esta base de llegar a un acuerdo, en este caso con la empresa Odebrecht, el Ministerio Público tendría la facilidad de obtener importantes informaciones que le permite continuar el proceso de investigación y entonces sobre esa base, obteniendo pruebas importantes y sustanciales, procesar a las personas físicas que han sido parte del soborno que ya ha confesado la empresa Odebrecht. Así es. ¿Jóvenes? Bueno, saludos. En esta semana, el ex diputado por el PLD, Manuel Jiménez, los abogados de este depositaron un recurso de apelación contra la homologación de este acuerdo. ¿Usted cree que esto podría proceder? Bueno, ese es un derecho que ellos tienen de hacer cualquier tipo de acción contra cualquier decisión judicial, pero el resultado definitivamente será negativo. ¿Por qué? Porque no tiene base de sustentación que una parte que no ha sido, valga la redundancia, parte en un proceso, obtenga una ganancia de causa en un proceso que no es parte y que está interviniendo sobre la base de una decisión que un juez ha fundamentado en derecho. ¿Cuáles son las razones de que las personas tengan la preocupación de que en base a este acuerdo resulten impunes los culpables de soborno? Bueno, ¿por qué es que se ha generado todo eso? Sí, esa ha sido una manipulación de un sector de la sociedad, incluyendo medios de comunicaciones, que irresponsablemente han iniciado una campaña en esa dirección. Porque yo quiero decirle a ustedes lo siguiente. El soborno está regulado por una ley. Bueno, está tipificado como delito. Y es una ley. Y es una ley antisoborno. Ahora, sí, exacto, una ley antisoborno. Ahora, ¿qué plantea esa ley? Si a mí me acusan de soborno, se me procesa, yo tengo la posibilidad de ser condenado al duplo del soborno que supuestamente se me está procesando. Y que se compruebe en juicio. Y que se compruebe. ¿Qué resulta? Que un proceso de esta naturaleza le tomaría al sistema judicial unos 15 o quizá 20 años. Si la empresa ha confesado que sobornó por 92 millones de pesos, el duplo de 92 millones, ¿cuánto es? 184 millones de dólares. Si nosotros podemos llegar a un acuerdo con esa empresa que ha confesado el soborno de 92 millones de dólares y ella ahora, no en 15 o 20 años, en un proceso que el juez tiene que decidir, condenar, sobre la base de las pruebas que se le presenten. Si ahora nosotros podemos conseguir un acuerdo sobre la base del criterio de oportunidad de que el Estado Dominicano reciba los 184 millones de dólares, no es un infantilismo mental pretender que ese acuerdo es insensato, porque usted va a conseguir lo mismo, pero en 15 o 20 años, sí, pero no, y usted lo va a conseguir ahora. Doctor, ahora bien, lo más importante de esto es que la población sepa que el acuerdo no detiene el proceso de investigación. Eso es lo que le iba a decir. Es que el proceso continúa, y es que sobre la base de ese acuerdo, esa empresa está en la obligación de suministrarle informaciones, de suministrarle pruebas al Ministerio Público que van a hacer posible llevar a feliz término la investigación y al final entonces
procesar a todas las personas que estén implicadas en ese soborno. Esto tiene una mezcla, disculpa César, muy difícil de desenmarañar en ocasiones, porque no sabemos qué hay detrás de muchas intenciones que estamos viendo y de muchas informaciones que salen, porque concatenan precisamente el acuerdo y la situación de Odebrecht con que es la empresa constructora de Punta Catalina. Bueno, de hecho, Odebrecht es una de las empresas, de las 3 empresas que están construyendo Punta Catalina, y así como Punta Catalina ha tenido también otras construcciones en el país. Claro, mucha gente, y dándole fuerza a tu razonamiento, lo que hace es que vincula el soborno con la sobrevaluación, en virtud de que cuando una gente soborna, no lo hace para perder. O sea, lo hace para tratar de sacar ese dinero de alguna u otra forma. Y en virtud de eso, y me gustaría la opinión tanto del doctor como de Dani y de Mirla, se ha dicho en lo que es el proceso penal, independientemente a la admisión, a la violación de la ley de sociedades y soborno de nuestro país, de la 479-08, lo que se ha dicho es que se van a hacer las auditorías necesarias, las convenientes, a todas las obras que involucre el proceso del 2001 al 2011, que es el tiempo donde estuvo Odebrecht funcionando, para determinar si hubo o no sobornos. O sea, que una cosa vincula con la otra, pero, doctor, no sé hasta qué punto... En este caso no es si hubo o no soborno, sino si digo, hubo pero o sobrevaluación, no me refiero a la sobrevaluación. Es precisamente sobre eso. Sí, pero déjeme decirle 2 cosas. Porque el soborno es obvio que exacto, 2 cosas. Lo primero es que la mayoría de los abogados que se oponen o que se refieren al caso de las plantas de Punta Catalina y de la compañía Odebrecht han realizado en el país decenas de acuerdos con el Ministerio Público, es decir, en sus procesos personales, incluyendo procesos donde hay violación de niñas. Eso lo digo aquí responsablemente porque tengo toda la documentación. Algunas de esas algunos de esos abogados, es decir, de esos abogados famosos que ustedes ven. Diario, porque el Ministerio Público en República Dominicana realiza a diario decenas de acuerdos. Sí, porque lo establece la normativa. Con los imputados, eso es a diario que se da. Sí. En materia penal lo establece la normativa. Y te lo establece la normativa y se pone en práctica a diario. Y muchos de ellos lo han hecho. Y el otro caso es el siguiente. A mí me da pena cuando yo me siento a ver a profesionales connotados del derecho, incluso algunos de ellos han sido decanos de Facultad de Derecho, decir, las plantas de Punta Catalina están sobrevaluadas. Y usted le preguntaría, deme la prueba. ¿O sobre qué base lo dice? ¿Sobre qué base? Si el único que se ha referido, tomando en cuenta lo que establece la normativa procesal penal, ha sido el Procurador General de la República, que dijo, estoy autorizando una auditoría forense a todas las obras. Sí, señor. Eso es lo que va a determinar, porque yo quiero que la población entienda que esta normativa procesal penal está fundamentada sobre la base de lo que establece el artículo 69 de la Constitución de la República, el debido proceso. Ese debido proceso contempla que usted tiene que obtener las pruebas, pero esas pruebas tienen que ser obtenidas lícitamente, para que cuando un caso vaya a donde un juez, ese caso no se le caiga. No, y además también está la pericia de los abogados, que perfectamente empiezan a incidentar el proceso cuando no hay fortaleza, no hay una buena glosa probatoria, pues entonces eso tiende a diluirse en el tiempo, como desafortunadamente ha hecho. Hay gente que entienden, y yo soy de ese grupo, que para un buen pleito mejor un mal acuerdo. Eso en ese sentido. Y sobre eso todo, lo establecen todos los maestros del derecho procesal. Y sobre todo, doctor, que es la parte donde yo quiero que hagamos un poquito de hincapié, que en ningún momento, aunque la empresa como tal sí sale la responsabilidad penal, las personas involucradas se eximen del proceso. O sea, el procurador, cuando justificó la normativa, o por lo menos la acción, él dijo, yo en determinado tiempo ya voy a tener la posibilidad de someter
a personas en virtud de tal cosa. Así es, cuando concluya la investigación. Pero tiene que haber y que una tenga investigación todos los elementos de prueba. para poder instruir el obtenida caso. como lo establece el artículo 26 del Código Procesal Penal. De eso se trata, y lo que establece realmente del 34 al 36 Porque que avala eso. Porque lo bueno es que nosotros le hagamos a la población que ve el programa un ejercicio pedagógico de lo que es el respeto a la normativa procesal penal, al debido proceso. Digamos, ahora en este canal se comete un homicidio, Dios libre de mal. ¿verdad? Es para ponerle un ejemplo. Y culpan a uno de los muchachos, deme un nombre de uno de los muchachos de aquí, de los camarógrafos. Ruperto cualquiera. Ruperto. Ok, no. se cometió hoy. Tiene el Ministerio Público 48 horas para someterlo. En virtud de lo que dice la Si lo somete a las Constitución. 60 horas, el juez tiene que ponerlo en libertad. Totalmente. Y cometió el homicidio. Eso es lo Sí. que quiero que la población entienda. Que no es porque a cualquiera se le antoje y diga que una obra está sobrevaluada, se puede apoderar un juez por un capricho. Es sobre la base de los elementos de prueba. Como decía el marqués César de Beccarías, dadme las pruebas y te doy Sí, la te razón. doy la razón. Eso es Además, precisamente se presume de inocente hasta que se presenten pruebas. verdad. Sí, sí. El claro. Eso es. artículo 14 del Código Procesal Penal reviste, reguarda, como usted lo ha señalado correctamente, la presunción de inocencia. Claro. Y es el Ministerio Público o el que acusa que tiene que destruir esa presunción de inocencia. Hasta Así es. tanto no se establezca la inversión, sentencia la inversión del definitiva. fardo de la prueba, que entonces Claro. sería exactamente lo contrario. Y Dania, ¿tienes alguna pregunta? Doctor, ¿cómo se procede a hacer las condenas dependiendo la acusación o el soborno que se le haya dado a X persona? No, eso sobre la base de lo que establece la ley. La mayoría de veces cuando una persona ya definitivamente va a ser procesada, por lo general negocia con el Ministerio Público. Porque si usted tiene, hay un fardo de prueba muy cargado, Eso. definitivamente usted no va a dejar que un proceso se le vaya al final y usted busca algún tipo de arreglo, Sí, algún tipo de acuerdo y no deja que lo condenen a la máxima de la pena. Y respecto a las obras, por ejemplo, si sale sobrevaluada Punta Catalina, ¿cree usted que se podría detener o qué sucedería? No, lo que pasa es que yo no puedo partir de una presunción. Ahora, yo sí le puedo decir a ustedes que las dos plantas de Punta Catalina son sumamente importantes para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque esas plantas van a generar al sistema eléctrico nacional por encima del 35% de kilovatios, ¿verdad? 720 megas. 720 megas. Y cuando esa planta, qué sé yo, en el 2018, etcétera, entren en funcionamiento, entonces van a salir del sistema tradicional unas 19 plantas. ¿Qué significa esto para la República Dominicana, para el gobierno dominicano y para el pueblo dominicano? Un ahorro de casi 500 millones de dólares anuales. Y como ustedes comprenderán, si yo como empresario, como parte del sistema eléctrico, tengo un gobierno, tengo un sistema que va a impedir que yo me gane 500 millones de dólares anuales, pues naturalmente, si soy un poquito inteligente, no altamente inteligente, utilizaría un poquito de esos recursos para oponerme a Plantas Catalinas, Hay que a patalear. las dos entonces. plantas. No, y evitar que la Porque prendan. estamos hablando que de esos 500 millones de dólares, entonces, tendría el gobierno dominicano más recursos para seguir haciendo escuelas, para seguir haciendo hospitales, para seguir haciendo estancias infantiles, para seguir construyendo caminos vecinales, carreteras, y para seguir fortaleciendo la visita sorpresa que toda la semana realiza el presidente. Doctor. Danilo Medina.